Bienvenidos a la presente edición de Senado Noticias, edición central. Cuando son las 20 horas con 1 minuto, vamos a revisar el acontecer legislativo que marcó esta jornada de día miércoles 4 de septiembre. Estos son los titulares de hoy. Banco Central recorta con fuerza proyección de crecimiento para 2019 y cierra la puerta a crecer al 3% en un nuevo informe de política monetaria ante el Senado. Se inicia debate en segundo trámite de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda. Ministro Felipe Larraín buscará acuerdos que permitan agilizar la aprobación. Comisión de Educación despachó en su segundo trámite proyecto del fomento a la música chilena que busca incorporar teloneros chilenos en eventos masivos. Y hoy se dio a conocer un nuevo informe de política monetaria, el IPOM, ante el Senado de la República. Proyecciones económicas relevantes donde el Banco Central cerró la puerta a crecer bordeando el 3%. Todas las reacciones de lo que fue esta jornada nos va a contar en vivo y en directo el periodista Cristian Reyes, a quien ya vemos en pantalla. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenas noches. Tú lo decías y lo tengo en mis manos precisamente el documento del informe de política monetaria correspondiente a septiembre de 2019, el tercero de este año, cuando todavía nos resta el de diciembre, pero que está en la antesala ya de la discusión de presupuestos. Son varios los temas a comentar, así que vamos directo a lo medular. Se rebaja la tasa, la expectativa de crecimiento para este año por parte del Banco Central a lo que venía siendo el piso en las últimas ediciones del informe de política monetaria. Ya desde el año pasado se hablaba de que nuestro país iba a crecer entre 3 y 4%. Cuando llegó marzo, esto se redujo finalmente entre 2,75 y 3,75, ese margen. Cuando llegó junio, el segundo informe de política monetaria de este año, esto quedó entre 2,75, manteniendo el piso, pero hasta 3,5%. ¿Y qué pasó hoy? Ustedes lo ven en pantalla. El rango, finalmente, que era el piso, se convierte en el techo. Hablamos de que no se puede aspirar a crecer más de 2,75% para este año. Y, por cierto, que esto está con otro eje también de la mano, que es la rebaja de las tasas. Esto da la forma, entonces, de que en los últimos 3 meses, considerando el último informe de política monetaria, la tasa de interés ha sido rebajada nuevamente a 0,50. Con ello se cumple un punto porcentual y se llega a al 2% finalmente para las tasas de interés, algo que no ocurría, tal como se ha dado estos índices de crecimiento desde el año 2010. Te invito a que revisemos de inmediato las palabras de Mario Marcel el día de hoy ante el Senado, donde obviamente no solo informa de esto, sino que también hace una evaluación de las políticas y los programas del año en curso en esta parte de su intervención ante la sala del Senado el día de hoy. En nuestra reunión de política monetaria de ayer decidimos reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, llevándola a 2%. Asimismo, evaluamos que el escenario de proyecciones para la actividad está sesgado a la baja, mientras que para la inflación está equilibrado. Por esto, estimamos que se podría requerir una ampliación del estímulo monetario, lo que evaluaremos en las próximas reuniones a la luz de la evolución del escenario macroeconómico. En el plano local, en el segundo trimestre del año, la actividad y la demanda interna tuvieron un crecimiento por debajo de lo anticipado en junio. En el caso del producto, el grueso de la diferencia se explicó por factores puntuales de oferta, como se observó en la minería, electricidad, gas y agua y en la agricultura. Estimamos, en consecuencia, que el escenario de proyecciones para la actividad está sesgado a la baja y para la inflación está equilibrado, y de allí entonces la señal que ha dado el Consejo del Banco Central respecto del tipo de análisis que irá haciendo en los próximos meses. En el periodo 2008-2009 tuvimos grandes economías del mundo que entraron en recesión, y la economía chilena también entró en recesión, tuvo una caída de actividad del orden del 1% del producto. Hoy día no estamos en ese escenario. Hay una influencia que se va a dar, obviamente, también en los años venideros, 2020 y 2021, sin ir más lejos, pensando en el próximo año. Hacienda, durante el pasado día viernes aproximadamente, situó que la expansión para el próximo año iba a ser de 3,8. Sin embargo, ya el cotejo que hace el Banco Central no llega a esa cifra. Habla básicamente de 2,75 a 3,75, es decir, media décima porcentual antes de llegar a ese 3,8%. Lo mismo para el 2021, donde ahí sí se habla de 3 y 4%, aunque los especialistas están hablando de 3,3 para el año 2021. Vamos con las voces de los senadores rápidamente, porque también hubo distintas interpretaciones por parte de los parlamentarios hoy en la sala del Senado. Por ejemplo, solicitando que se pudieran sopesar antecedentes sobre los procesos de reforma en curso, previsional, laboral, y también dar un enfoque al ítem del gasto fiscal, que está cifrado en cuanto a su deuda en cerca de un 25%. Ha sido el propio Banco Central quien nos ha alertado sobre fenómenos de política pública que no están siendo bien administrados. En su anterior IPOM,
afirmó que la llegada masiva de inmigrantes tiene un efecto positivo en la economía, PIB potencial, algo que el gobierno claramente no ha querido entender, al menos del todo. Más y más gasto fiscal, si no está acompañado de mayores ingresos fiscales permanentes, es una receta y es un camino que no podemos recorrer. Nosotros a veces miramos mucho lo que hace el Banco Central con la política monetaria, lo que hace el gobierno con la política fiscal, y yo creo que también tenemos que darnos cuenta qué hacemos nosotros, qué hace este Senado, qué hace este Congreso para facilitar las cosas. El banco se ha puesto 2 metas permanentes, ha dicho que tiene que velar por la inflación y el funcionamiento sano de la estabilidad financiera. En muchas ocasiones yo le he planteado a los diferentes presidentes del Banco Central es que me gustaría que también se preocuparan del empleo, de que efectivamente no solo fuera política monetaria, no solo fuera control de la inflación, no solo fuera estabilidad financiera, sino también tuviera una incidencia en materia de cómo enfrentamos el empleo en Chile, porque el empleo afecta a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los sectores de menores ingresos. Así es, va a haber repercusiones a propósito también de las exportaciones y se da un capítulo aparte a propósito del tema de la guerra comercial. Los senadores también pidieron mayores antecedentes respecto a la vulnerabilidad de nuestra economía frente a la guerra comercial, la situación de los socios, de la región y como lo vamos a escuchar a continuación también de parte del senador Juan Pablo Letelier pidiendo también de alguna forma y como va a pasar seguramente el día de mañana en la Comisión de Hacienda en Santiago, mayores antecedentes sobre cuánto afecta, cuánto impacta finalmente, cuán vulnerable es nuestro país frente a este tipo de fenómenos en el exterior. A principio del año pasado el debate era si la economía venía tan mal, era porque el gobierno de turno era malo y que los efectos externos no existían y ahora yo escucho, vaya, los efectos externos existen y nos afectan realmente. Yo creo que, señor presidente, por su intermedio, lo que me gustaría plantearle al presidente del Banco Central es ver si ustedes han contemplado elaborar algún tipo de indicador que nos permita ver cuál es nuestra vulnerabilidad respecto a nuestra apertura económica. Chile entonces se presenta como una alternativa, como un lugar en donde las decisiones que se están tomando son decisiones serias, responsables, donde vamos a enfrentar juntos una crisis económica que se ve a ciernes, que es un temporal. Pero siempre después de los temporales viene la calma y los que se prepararon mejor para poder enfrentarlo son los que van a obtener todos los beneficios. Creo que es completo, nos da luces, creo que contextualiza en su exacta dimensión, nos habla de un problema complejo, afortunadamente no tan complejo como que vivimos hace algunos años atrás, pero nadie sabe si se puede complejizar más. Lo que sí yo no comparto, lo que se planteó anteriormente, que alguien se pudiera alegrar, fue la expresión que usó respecto a mala noticia económica. Yo creo que todos debemos tener la misma vocación de tratar de que las instituciones funcionen bien y que la economía funcione bien. Claro, va a haber mayor crecimiento durante esta segunda parte ya de 2019, sin embargo, según el Banco Central, no alcanza a compensar las bajas cifras de la primera mitad del año. Para ir cerrando, también, por supuesto, además de lo ocurrido en la sala del Senado, tuvimos algunas reacciones, por ejemplo, por parte del propio gobierno. El ministro Felipe Larraín, quien a primera hora realizó también una lectura propia de las cifras que estaba entregando el Banco Central. Vamos de inmediato a escuchar al ministro Felipe Larraín, quien precisamente antes del informe de política monetaria ante los medios de comunicación hizo su propia lectura, valorando, por ejemplo, temas como muy puntuales, como la inversión, que todavía está en torno al 4%. Estamos haciendo todo lo que podemos. En este escenario, Chile está resistiendo mejor que la gran mayoría de los países el embate externo, pero es indudable que no somos inmunes, no estamos blindados. Resistimos mejor, estamos bien preparados, tenemos fortalezas de nuestra estructura económica, que es al final lo que está detrás del IPOM. Quiero destacar que la inversión sigue sólida, creciendo más de 4% en el próximo año y el que viene, y creciendo 4% en la estimación del Banco Central este año. De tal manera que vamos a tener 2 años de expansión al 4% o más, 2018-2019, pero también 20 y 21.
Y básicamente, como reacciones a este informe de política monetaria, acabamos de escuchar al titular de Hacienda, y para ir cerrando este despacho, tuvimos reacciones también a nivel de redes sociales, puesto que Alfonso Suet de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, tuvo palabras respecto a este informe de política monetaria. Recién hablábamos de que el ministro Larraín hablaba en torno al 4% de inversión. Bueno, él precisamente en redes sociales publica esto que vamos a ver a continuación, donde apela precisamente a las cifras positivas, ustedes lo pueden leer en pantalla, habla de la necesidad de aprobar la reforma tributaria del Ejecutivo, algo que vamos a estar también revisando en esta edición de Senado Noticias, y también apela a llegar más adelante al 5% de la inversión, un poquito más que lo que está el día de hoy. Y por último, Mario Marcel, luego de el IPOM acá en Valparaíso, se dirigió a Santiago, y bueno, ahí habló en la sede de Agustinas ante los medios de comunicación y esbozó, pongamos atención, que no era el mejor momento para una reducción laboral, a propósito de la discusión de las 40 horas. Dijo que no es lo mismo una reducción de la jornada hoy, con un crecimiento potencial poco por encima del, o poco en torno al 3%, que la aplicada, por ejemplo, en el año 2005, cuando se estaba creciendo al 5%. Tema que seguro el día de mañana Betsabe lo va a explicar ante los empresarios en ICARE a propósito de ello, y en medio también de una nueva cifra del IMASEC, en este caso correspondiente al mes de julio. Sí, Cristian, bastantes antecedentes importantes de la proyección del crecimiento de nuestro país. Como bien decías tú, a pocos meses, ya casi 2 meses de que comience la discusión de lleno del presupuesto año 2020. Te agradecemos por el trabajo de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Nos mantenemos en el área económica porque hoy la Comisión de Hacienda comenzó el debate en segundo trámite de la reforma tributaria. Allí el ministro del ramo, Felipe Larraín, nuevamente habló y pidió acuerdos en el Senado para acelerar el debate de aquí, a que se despache a fines de noviembre. Todos los detalles a continuación. Fue el primer paso en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso ante los legisladores los alcances que contempla la reforma tributaria en segundo trámite. En lo fundamental, la iniciativa apunta a derogar el actual régimen atribuido impulsado por la administración anterior y reemplazarlo por un sistema único 100% integrado del sistema tributario chileno. Además, moderniza, aclara, simplifica diversas normativas del sistema con el fin de promover la inversión y el emprendimiento, además de incentivar el ahorro y la inversión. Durante la sesión, los legisladores plantearon dudas a algunos aspectos del proyecto que tendrán que ser aclarados en audiencias citadas. Entre ellas, la reintegración tributaria, inversión, efecto en las pymes, recaudación, sistema de compensación, devolución del IVA. Por ello, esperan que el tiempo no sea un condicionante para el debate, a pesar de las expectativas del Ejecutivo de despachar esta iniciativa a fines de noviembre. El gobierno planteó, el ministro de Hacienda de manera muy formal, que quiere que este proyecto esté despachado de acá, del Senado, antes del 30 de noviembre. Yo encuentro que es un plazo bien exigente, y yo le señalé que tengo la mejor disposición de tramitar rápido, pero el tiempo no va a ser el elemento rector de esta discusión. Tenemos muchas dudas sobre el real efecto de este proyecto en el crecimiento del país, en la inversión. Tenemos dudas sobre la recaudación, porque tendemos a ver que esto no recauda lo que se requiere, por el contrario, hay disminución en algunos aspectos. Tenemos dudas también sobre lo que significa para las pymes. O sea, las cifras no coinciden con muchos términos y antecedentes que nosotros tenemos. Esto fue solo una primera presentación, no la hemos empezado a discutir, van a haber audiencias. Hay una cantidad importante de dudas respecto de las cifras, respecto de la recaudación, respecto del tema más conflictivo va a ser la reintegración, y hemos comprometido un despacho escuchando a los actores, a quienes tengan algo que opinar. La idea es buscar un diálogo en términos positivos. El ministro ha mostrado voluntad de aceptar algunas de las sugerencias que nosotros estamos trabajando. Espero que exista la misma buena voluntad, obviamente con los mejoramientos que cada uno pueda proponer, pero eso es lo que uno desearía, empujar el carro para el mismo lado. Se pueden hacer sugerencias, pero que al final termine en algo positivo. La modernización tributaria considera normas especiales, tales como la antielusión de revisión de utilidad retenida, el beneficio de contribución a adultos mayores, que significará una baja en las contribuciones que este segmento de la población paga, así como también una considerable inversión e inyección de recursos, que se verán reflejados en el presupuesto año 2020. Por ello, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dice que espera que exista acuerdo en el Senado. Porque este proyecto es muy necesario para el crecimiento del país. Nosotros necesitamos, hay medidas que van a estimular profundamente la inversión. Se debe tener aprobado el presupuesto de la Nación y hay alrededor de $900 millones de recaudación neta de este proyecto que dependen del
proyecto de la aprobación del proyecto de modernización tributaria. Por lo tanto, nosotros creemos que esas son dos poderosas razones. Por otra parte, la reforma contiene disposiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas, con el fin de promover la devolución del IVA a los activos fijos en menor plazo, el crédito al IVA a la construcción, la extensión del beneficio a zonas extremas y el sistema de depreciación instantánea. Un tema que sin duda generará debate son las normas que consideran la aplicación del IVA a los servicios digitales o plataformas de streaming de pago, así como la implementación de la boleta electrónica y el fortalecimiento tecnológico del servicio de impuestos internos. 20 horas con 16 minutos, seguimos en vivo y en directo revisando noticias legislativas. Luego del anuncio que hizo el Ministerio de Salud del proyecto de ley sobre regulación de vaporizadores, estos cigarrillos electrónicos, aquí en el Senado legisladores han propuesto refundir iniciativas que busquen regular y establecer restricciones igual que el tabaco. Todos los detalles a continuación. Son mucho más sofisticados que un cigarrillo habitual, los hay de diferentes diseños, aromas y sabores, y cada vez son más sus consumidores en las calles. Los famosos vapeadores cambiaron la manera de fumar, el uso de dispositivos electrónicos para estos fines creció el doble, de un 3,6 a 6,5% en 2016, y lo que nació como una alternativa más saludable que un cigarrillo tradicional, en la opinión de senadores, es todo lo contrario. El gobierno presentó esta semana una iniciativa para regular su uso y venta, pero desde la Comisión de Salud de la Cámara Alta ya habían proyectos en la misma línea. Así, Ejecutivo y parlamentarios declararon una ofensiva contra los vapeadores. Nosotros hemos señalado claramente que los vapeadores no son un juguete y que producen efectos nocivos a la salud de la población. Es por eso que hemos requerido el acuerdo de la Sala del Senado para fusionar todos los proyectos en uno solo y finalmente darle una tramitación lo más rápida posible. Evidencia de graves cuadros respiratorios e indicaciones de estudios internacionales es lo que escuda ambas posiciones. Además, la Organización Mundial de la Salud llamó a los países a considerar a los dispositivos de vapeo como productos dañinos, y es que algunos podrían contener metales pesados y partículas tóxicas como la nicotina. La idea es asimilar la comercialización de dichos productos a las disposiciones legales que actualmente tiene el tabaco, esto es, prohibir la venta de vapeadores a menores de edad, restringir la publicidad y la obligación de llevar advertencias como los cigarrillos. Además, no podrán ser consumidos en lugares públicos cerrados. Yo les digo a la empresa tabacalera, dejen de mentir, dejen de engañar, dejen ser responsables de la principal causa de muerte. Hoy día son responsables de la muerte de 46 personas diarias. Son empresas que elaboran un producto que a sabienda mata, le agregan aditivos para enganchar niños y nuevamente le están agregando aditivos para que la gente se haga más rápido adicto a la nicotina del cigarrillo electrónico. Por eso que nosotros creemos que esto es totalmente consensual y esperamos que este año podamos tener una legislación. En la misma línea con el Ejecutivo, el Senado optará por refundir los proyectos de ley y esperar que se le otorgue urgencia. Además de los vaporizadores, la iniciativa incluye a los cigarrillos electrónicos. Y la Comisión de Educación y Cultura despachó a la sala el proyecto de ley que regula la música chilena, específicamente la participación de teloneros chilenos. Establece este proyecto el orden de consagrar los requisitos que han de cumplir los conciertos y eventos musicales a nivel nacional que se pretenden hacer en nuestro país. La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, propone que los eventos musicales con más de 600 personas que tengan la posibilidad de exención de IVA quieran acogerse a este beneficio, deben tener por obligación establecida en la ley un telonero chileno. Así quedó establecido en la última sesión, donde se acordó disminuir el aforo de 3.600 asistentes. Otro de los aspectos que pretende regular este proyecto son las preventas, con el fin de que haya igualdad de oportunidades para quienes quieran obtener una entrada. También se exigirá que estos espacios tengan acceso también para personas discapacitadas, entre otras normativas. Pasemos a escuchar reacciones. Pero la idea es fomentar la música chilena a partir de la posibilidad, o de la obligación en realidad, de que el telonero sea chileno. ¿Por qué? Porque hay una exención de impuestos. Desde mi perspectiva, nosotros acá no estamos cargando con una regulación adicional algún evento o cualquier evento. Estamos cargando con una regulación adicional los eventos que tienen una exención de impuestos. Lo que hace este proyecto de ley también regula la preventa con el propósito de generar mayor igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, y establece además condiciones de accesibilidad para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. A nosotros nos parece que esto es una buena iniciativa.
Y sigue avanzando la ley corta antiterrorista aquí en el Senado de la República. Específicamente hoy las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Pública tuvieron una nueva audiencia. Estamos viendo imágenes de lo que fue la sesión de esta jornada día miércoles, donde estuvo presente el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, también profesores de Derecho Penal, por ejemplo, María Elena Santibáñez, Jean-Pierre Matús, Raúl Núñez y Juan Esteban Vera. Entregaron su opinión y aportaron al debate. Existen opiniones respecto de que la principal falla de las medidas intrusivas que contempla esta legislación es la falta del control que hay con las pruebas obtenidas por parte del Ministerio Público. Por lo mismo, se pretende centrar la discusión específicamente en esta materia. Recuerde usted que esta iniciativa modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrá permitir, por ejemplo, intervenciones telefónicas y también otro tipo de investigaciones de medidas intrusivas. Pasemos a escuchar al presidente de la Comisión de Constitución, que está a cargo de estas unidas, sobre el avance legislativo de este proyecto. Lo que viene ahora es que vamos a abocarnos a la ley corta. Acá hay un proyecto de ley corta y una voluntad de avanzar a la ley larga. La gran discusión que se dio hoy día es sobre la ley larga y por lo tanto vamos a acotarlo ahora al artículo en específico, que es el que modifica el artículo 226 bis del Código Penal. En consecuencia vamos a buscar un mecanismo para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Es que si bien es solo un artículo que contempla la aplicación de medidas intrusivas que están existentes, el problema es que se ha planteado objetivamente de que tenemos un problema en el control de esas medidas intrusivas. Entonces, ¿cómo darle esa misma medida intrusiva para otros delitos si sabemos que en los actuales está haciendo un uso inadecuado? Seguimos revisando más noticias legislativas. En este caso, el acontecer en la sala de sesiones tiene relación con los CORES y las elecciones, su formato de postulación para ser candidatos. Estamos viendo ya el titular de Senado.cl con este proyecto que elimina la inhabilidad de los CORES para ser candidatos a alcalde o concejal. Tras extenso debate quedó pendiente la votación. Se solicitó segunda discusión, por lo que pese a que los senadores se manifestaron masivamente, se espera que el texto legal en general sea votado durante la próxima sesión. Se realizó un profundo análisis del rol de los CORES, de su formato para postular, por ejemplo, a ser alcalde o concejal, también las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades. En definitiva, un gran avance que ha tenido este proyecto de ley que va a continuar entonces ya en una próxima sesión donde se espera votación. Ahí está el respectivo boletín para que usted pueda saber más de qué se trata este y todos los proyectos debatidos en la sala de sesiones durante esta jornada. Ya lo sabe, reviva cada una de las informaciones en nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Muy buenas noches, nos reencontramos mañana con más noticias.